Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Muy buenas noches, esto es Viernes de Misterio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Vamos a comenzar recordándoos nuestras formas de contacto. En nuestro correo electrónico a viernesdemisterio@gmail.com o por Facebook e Instagram. y también a través de nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 118818. Y a los que nos seguís desde fuera de España, recordad siempre poner el prefijo +34 delante del número. Y para escucharnos en las plataformas iVoox, Spreaker o YouTube. También queremos dar las gracias a nuestros seguidores que siguen aumentando cada día y eso nos alenta a seguir creando contenido. Ahora sí, en este programa hablaremos de los sonidos del Titanic. Hablaremos de cómo fueron esas últimas comunicaciones antes y durante de su naufragio y del misterio que aún sigue latente en el fondo del mar. Y un juguete que nunca pasa de moda, la Ouija. ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son sus normas? ¿Tiene algún peligro? ¿Qué dice la ciencia? Era la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando se produce la horrible tragedia a las 23:40. De esto hace 109 años. El Titanic, considerado el buque de pasajeros más grande y majestuoso construido hasta entonces, realizaba su primer viaje. Zarpó desde las costas de Inglaterra y rumbo a la ciudad de Nueva York, cuando chocó contra un iceberg en las heladas aguas del Atlántico Norte. Se encontraba a 740 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. En esta catástrofe solo sobrevivieron 711 personas de las 2.223 que iban a bordo, contando pasajeros y tripulación. Es decir, murieron 1.514 personas. A día de hoy, los restos de este impresionante barco considerado insumergible por quienes lo construyeron, yace a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Pero hoy no vamos a hablar de una historia de amor. Un siglo después de esta horrible tragedia, llena de hipótesis y leyendas, rodeada de misterio y de enigmas, siguen sin resolverse muchas cosas. Hoy vamos a hablar de los sonidos del Titanic. La señal con el mensaje de auxilio que sus teleoperadores Jack y Harold enviaron desde el Titanic. CQD, SOS, el Titanic se hunde.
Y dentro de los muchos misterios que siguen rodeando a este barco, hay uno que, tras conocer su existencia, nos ha provocado un gran interés. Y es que se dice que más de 100 años después de su naufragio, sigue emitiendo señales de auxilio. Pero para entender esto, vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo era el sistema de comunicaciones que tenía el barco. El Titanic tenía un cuarto de radio, que le llamaban Habitación Marconi, situado en la cubierta superior. Dentro de esta habitación se instaló el sistema de comunicación más avanzado de la época. Se trataba de un equipo de radio Marconi compuesto por 2 transmisores a chispa y 2 receptores del más moderno diseño. El emisor principal podía alcanzar hasta los 5 kilovatios de potencia y el otro, que era de emergencia, alimentado por baterías, alcanzaba 1,5 kilovatios. Con ellos se garantizaba un alcance de unos 450 kilómetros de señal, pero que a máxima potencia podía ser 750 kilómetros de día y unos 3.700 kilómetros de noche. Contaba además con 2 receptores, uno de Brantley, que tenía un registrador de cinta de papel, otro con detector magnético de Marconi, muy sensible para su época. Llevaba auriculares para la escucha de las emisoras más débiles. Para el funcionamiento de esta radio contaba con una gran antena de 35 metros en la cubierta del barco, situada entre los mástiles. Este equipo fue instalado durante los preparativos de la puesta en marcha del viaje del Titanic, tan solo 12 días antes de cruzar el Atlántico. Su instalación estuvo en manos de los 2 técnicos telegrafistas que posteriormente se iban a encargar de su funcionamiento durante el viaje. Hablamos de Jack Philip, oficial jefe de radio y excelente radiotelegrafista, capaz de recibir 36 pulsaciones por minuto, y de su auxiliar Harold Bright, también telegrafista, algo más inexperto que Jack, capaz de recibir tan solo 26 pulsaciones por minuto. Ambos telegrafistas estuvieron transmitiendo hasta el momento que el agua, entrando ya por la puerta de la habitación, comenzó a cubrir sus zapatos y al poco se fue definitivamente la corriente eléctrica. Estos 2 héroes se quedaron hasta el final, a pesar de que momentos antes habían sido liberados de sus puestos por orden del capitán. Ambos saltaron al mar, pero solo Harold sobrevivió, mientras que Jack murió de hipotermia en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Pero volvamos atrás, al comienzo de estas retransmisiones. Esta habitación de los telegrafistas era como una oficina postal, situada en primera clase. Desde allí, los pasajeros enviaban sus marconigramas o telegramas. El jueves 11 de abril, el Titanic leva anclas a las 13:30 para hacerse a la mar en busca de su destino. Los marconigramas de los pasajeros, dirigidos a sus familiares y conocidos en tierra, son incesantes. La emisora no descansa. Al anochecer del viernes 12 se produce una gran avería en el equipo de radio. Jack y Harold no quieren atravesar el Atlántico con solo 2 equipos de reserva de menor alcance y trabajan para repararla la noche del viernes, todo el sábado y la mañana entera del domingo. Finalmente, la estación del Titanic MGY queda operativa a las 13:40 del domingo, pero esta tarde es agotadora
se transmite de forma continua y a gran velocidad para recuperar las casi 45 horas perdidas con la avería y dar salida a los telegramas acumulados. Al llegar la noche, han enviado ya más de 200 telegramas y están agotados. La avería, su arreglo y el ritmo de transmisión posterior les ha supuesto dejar de escuchar algunos de sus avisos de otros barcos, entre los cuales había uno específico diciendo que se han encontrado grandes bloques de hielo flotantes a la deriva en su ruta sobre el Atlántico, precisamente por la que ellos estaban transitando. Cuando el Titanic zarpó, llevaba la bendición y la maldición de la tecnología de comunicaciones más puntera de la época, el telégrafo inalámbrico. Con él se pudo dar aviso mientras naufragaba a otros barcos que consiguieron llegar para salvar la vida de cientos de personas. Pero también sembraron la confusión por las diferentes señales de socorro que en aquel entonces había y las interferencias en la señal. Además, el telégrafo Marconi ostentaba el monopolio comercial que acaparaba el lujoso mercado de las comunicaciones no esenciales en alta mar. Tanto el monopolio tecnológico de Marconi como el torrente de mensajes personales retransmitidos por el telégrafo del Titanic fueron letales aquella noche de abril. Cerca del Titanic había un barco. A tan solo 10 millas de distancia se encontraba el Californian, con el cual tuvo un incidente radiotelegráfico a tan solo 40 minutos de que ocurriera la tragedia. Se dice que el Titanic mandó a callar al Californian para poder transmitir sus famosos telegramas millonarios. El hecho es que en la misma frecuencia en que los marconistas hacían su tráfico, Jack, que todavía tenía que pasar un montón de telegramas, oye en sus auriculares cómo el barco Californian, usando su misma frecuencia, está comunicándose con otro barco, el Frankfurt, que aparte de no ser marconista, sino telefunquista, se encuentran hablando de manera coloquial entre ellos. Digo, viejo, que estamos parados y rodados de hielo. Este carguero se había encontrado con numerosos fragmentos helados en su travesía. Considerando arriesgado continuar su viaje durante la noche, su capitán ordena parar máquinas y esperar al amanecer, y le dio la orden al telegrafista de dar aviso a los barcos cercanos. Por aquel entonces estaba mal visto mantener comunicaciones con empleados de empresas rivales. A todas estas, como la distancia era corta, la fuerza de la señal era muy alta y casi le rompe los tímpanos. Esto hizo enfadar más al telegrafista del Titanic, a Jack, y les dice a ambos: ¡Corten! ¡Corten! Estoy ocupado trabajando con Cabo Reis, que era donde estaba recibiendo los mensajes del Titanic. Ante esta actitud soberbia del Titanic, el radiooperador del Californian se fue a dormir y apagó su radio, hecho que marcaría la historia del rescate, ya que era el barco más próximo al Titanic cuando éste naufragó, y de haber tenido encendida su radio, hubieran podido escuchar las incesantes llamadas de SOS que posteriormente el Titanic comenzó a emitir solicitando ayuda desesperadamente, y de ser así, se podrían haber socorrido muchísimas más personas. Jack estaba tan desbordado por la cola de mensajes de entrada y salida que no transmitió los mensajes sobre el peligro de hielo en las aguas que rodeaban al Titanic, ni a los oficiales ni al capitán. Una vez que el barco choca contra el iceberg, a las 23:40, Jack continúa mandando estos mensajes personales,
hasta que el capitán Smith da nuevas instrucciones, pero para eso ya habían pasado 45 largos minutos del choque. A las 00:15 comienzan a pedir ayuda, y aquí llega otra nueva confusión. En aquella época, pese a los intentos de ponerse de acuerdo en crear una señal de socorro única, aún no se había llegado a un consenso. En 1904, Marconi propone a sus estaciones utilizar el CQD como señal de desastre, donde CQ es la llamada general que había venido imponiéndose entre los telegrafistas y radioaficionados, seguido de una D, que significa danger, que es peligro en inglés. En 1906, en una conferencia en Berlín, se adopta como señal de desastre SOE, pero finalmente la E se cambia por otra S, ya que la E era solo un punto y podía perderse durante la transmisión, quedando así la señal de SOS y descartándose también la señal propuesta por los americanos de NC como necesidad de ayuda inmediata. Así pues, desde 1908 la señal de socorro era SOS. Sin embargo, los telegrafistas seguían utilizando instintivamente CQD y así lo hicieron en sus primeras llamadas de socorro de Jack y de Harold, hasta que el capitán Smith les dice que envíen SOS como única y última oportunidad, solicitando ayuda. Y a partir de entonces, a las 00:45 comienzan a enviar mensajes en código Morse, intercalando CQD, SOS, el Titanic se hunde. Era la 1:10 de la madrugada cuando el Titanic avisa que se va a pique por la proa, y aquí comienza el pánico en la radio. Entre todos los barcos se habían escuchado los mensajes de socorro, y es tal la confusión que las transmisiones se bloquean unas con otras. A la 1:30, Jack está desesperado. Comunica que el Titanic se hunde a gran velocidad y que la señal eléctrica peligra. Su telégrafo pierde potencia y amenaza con apagarse. Y comunica que ya están subiendo a las mujeres y a los niños a los botes. A la 1:45, la sala de máquinas ya está inundada. Y a la 1:50, Jack pierde los nervios y se refleja en una transmisión que hace con el barco Frankfurt, donde su operador, que era terriblemente torpe, no hablaba bien el inglés e incluso una hora después del choque con el iceberg, y pese a los innumerables mensajes entre el Titanic pidiendo ayuda a otros barcos, seguía preguntando qué le pasaba al Titanic. Y es aquí cuando Jack pierde los nervios y lo llama idiota. Durante este tiempo, Jack y Harold habían estado preparando un generador de energía para seguir transmitiendo en el caso de que se fuera la electricidad. Y cuando terminan, Jack ordena a Harold que se suba a un bote y él se quedó en el telégrafo para seguir mandando SOS. Son las 2:17 de la madrugada cuando finalmente se interrumpe la señal, porque es aquí cuando el Titanic se parte en dos y se va a pique. Sin embargo, el Titanic sigue emitiendo estas señales de SOS hoy en día. Y no se trata de una leyenda, sino que ocurre en realidad. El 14 de abril de 1972, el radiotelegrafista de un crucero estadounidense, que recorría la misma ruta del Titanic, capta la señal de SOS en el lugar del hundimiento. Si bien el mensaje no era del todo claro, lo que sí fue posible identificar claramente fue que el barco que estaba pidiendo ayuda era el famoso Titanic.
Aterrado, el trabajador informó a sus superiores, quienes descartaron el mensaje y le dieron orden al barco de continuar con su ruta. Al llegar a tierra, les estaba esperando varios agentes secretos del gobierno estadounidense, quienes hablaron con la tripulación y les aseguraron que se había tratado de una broma. Sin embargo, el telegrafista, ante estas sospechosas órdenes, decide comenzar a investigar por su propia cuenta y logra llegar, a través de personas conocidas y colaboradores, a documentos privados, con información de algunos colegas, donde descubre que ya existían reportes que informaban sobre mensajes de auxilio solicitados por un supuesto barco Titanic, y cada informe de estos tenía un salto de 6 años. 1924, 1930, 1936, 1942, 1948 y 1972. En el mes de abril de 1996, otro buque, el Quebec, reporta en Canadá haber recibido también una señal Morse de SOS del Titanic. Actualmente no se tienen más datos al respecto. Muchos afirman que aquellos mensajes continúan emitiéndose desde las profundidades. Existe otra teoría que expone que estas señales emitidas por el Titanic están rebotando en las capas superiores de la atmósfera. Sea como sea, este evento no deja de ser muy inquietante y hasta el día de hoy no ha dejado de ser un misterio. La Ouija. Si hay un método de transcomunicación que no está exento de polémica, es la conocida como tabla de la Ouija. Son muchas las personas que usan este medio para intentar contactar con el más allá y tener una conversación en directo con supuestos espíritus. ¿Qué es? Se trata de un tablero que contiene el abecedario, los números del 0 al 9, las palabras sí, no y adiós, y en ocasiones algunos otros símbolos. Para jugar, los presentes tienen que poner su dedo sobre un puntero y concentrarse para entablar la conversación con un espíritu, que supuestamente se comunica moviendo el objeto que todos están tocando. La Ouija. Las reglas del juego. Las reglas del juego de la Ouija, en primer lugar, debes tener la precaución de decir cuántos o qué espíritus o entidades quieres invitar del plano astral, sobre todo de más abajo. Pueden ser invocados. Estos espíritus pueden ser de personas que fueron asesinadas o que perdieron sus vidas en accidentes. Por lo tanto, cuidado, pueden presentar comportamientos violentos. Nunca hay que jugar solo. Como mínimo deben haber 2 jugadores. Nunca hay que permitir que los espíritus lleven el puntero de la Ouija hacia los extremos del tablero, de forma de que pueda salir del mismo. Así como es como ocurren las posesiones. Hay que intentar que el puntero no se caiga, porque si se cae, el espíritu se va. Si el espíritu presente apunta al número 8 de forma repetida, se trata de un espíritu malo que está controlando la tabla. No dejes que la Ouija se vuelva una rutina. Muchas veces los espíritus intentan hacer que los usuarios se vicien a ella. Algunas veces los espíritus malos van a intentar ganar tu confianza a través de mentiras.
Nunca debes de jugar en lugares donde descansan los muertos, como cementerios o lugares donde hubieron asesinatos brutales. Esto puede atraer a los espíritus más oscuros. A veces un espíritu se puede quedar a vivir en el tablero. Se puede quedar mucho tiempo, hasta que se decida ir. Si el puntero del tablero es de cristal, hay que limpiarlo, antes y después de cada sesión. Así, de esa manera, ningún espíritu puede entrar en él. Para hacer esto, solo hay que pasar el puntero por encima de una vela encendida. Otra cosa importante es no hacer chistes ni bromas mientras se está utilizando el tablero, o realizar alguna pregunta que puede incomodar a los espíritus. También es importante pedir que la entidad dé una prueba de su existencia o haga algo sobrenatural. Los expertos en fantasmas informan que los espíritus pueden engañar a los jugadores y encontrar una manera de entrar en el mundo físico. En caso de que esto suceda, puede ser muy difícil lograr hacer que regresen para el plano astral, lo que nos obliga a permanecer en nuestro mundo durante un periodo indeterminado de tiempo. Todo cuidado es poco con el tablero. Sin embargo, los expertos dicen que no es la Ouija en sí lo que es peligrosa, ya que ella no invoca a los espíritus. En realidad, ellos están fuera del tablero y siempre cerca de todos nosotros. Luego, si sale algo mal durante la sesión, el destruir el objeto puede no valer de nada, pues los fantasmas no tienen ninguna conexión con él. Cuando ya vayas a terminar el juego, advierte al espíritu y le agradeces el respeto por todas las respuestas que haya podido dar, y mueve el puntero del tablero para despedirte. En caso de que desee permanecer y ayudar un poco, debes decir «¡Adiós y sal!» en una voz firme. Eso no es todo. Tienes que asegurarte de que el espíritu ya ha dejado de responder. Entonces puedes cerrar la tabla. En caso de que no termines la sesión, pueden producirse resultados inesperados. Incluso los buenos espíritus pueden alterarse. Por lo tanto, es mejor seguir las instrucciones para no meterte en problemas. El origen. Pues, en contra de lo que nos podemos imaginar, el origen de la Ouija no proviene del movimiento espiritista del siglo XIX, sino que nos encontramos referencias de esta curiosa tabla desde la antigua Mesopotamia. Si nos vamos a una de las civilizaciones más avanzadas de esta época, la egipcia, gracias a una tabla que se conserva en el Museo Egipcio de Rosacruz, en California, con que los egipcios contaban con la tabla de Zenet, una tabla en la que hay dibujos que representan a difuntos jugando con personas vivas, por lo que, según actuales estudios, se interpreta que esta tabla es una derivación de un juego de mesa infantil que fue adaptada para poder comunicarse con el más allá. Ya sabemos de la creencia y el respeto que tenía esta civilización por la vida después de la muerte. Incluso algunos afirman que los antiguos griegos, romanos o chinos tenían por costumbre el uso de una especie de artefacto que servía para comunicarse con el más allá. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda se introdujeron las prácticas espiritistas, y las mesillas de té se convertían rápidamente en superficies desde las que se podría invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá, o al menos eso se suponía. Los medios eran variados, y entre los más habituales se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus, y que algunos pretendían atribuir a los egipcios. A mediados del siglo, el francés Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Así, no es de extrañar que en Estados Unidos apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad de negocio. Elijah Bond era un veterano de la Guerra de Secesión, donde luchó con los confederados. Había nacido en 1847 en Maryland. Era masón. Y en el 28 de mayo de 1890 presentó la primera patente conocida
de lo que pronto sería universalmente conocido como Ouija. No está claro el origen del nombre. La explicación más extendida es que sería la unión de las formas francesa y alemana de decir sí. Oui en francés y ja, ya en alemán. Tiene sin embargo muchos detractores esa acepción. La patente, sin embargo, le fue concedida el 10 de febrero de 1891. Como cualquier aficionado al cine de serie B y a los campamentos de verano juveniles, todos sabemos que la Ouija consiste en un tablero que aparece en letras, donde aparece sí o no. Algunas incluyen también números para agilizar los discursos e incluso un adiós, como ya dijimos al comienzo de este programa. Y dadas en principio para 2 personas, nada impide que las utilicen varios, e incluso una sola. Los que intervienen tienen que tocar con el extremo de sus dedos el puntero, que ante una pregunta irá deslizándose por el tablero de una letra a otra, hasta elaborar la respuesta. Lo que sorprende de la patente es que el artilugio aparece clasificado como juguete, sin mención alguna sobre su posible utilidad espiritista, y de hecho mantuvo esta catalogación en las sucesivas versiones comercializadas por la International Novelty Company. Bond aún participaría en otras patentes registradas por él y sus socios, como la caldera de vapor y otras. Bond falleció en 1921. Por entonces su patente, como otras similares, pasó a ser controlada por William Fuld, un emprendedor de Baltimore que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Ouija, porque bajo su empuje empresarial fue como el tablero se convirtió en un verdadero fenómeno. Fuld montó un pequeño imperio sostenido principalmente por los tableros de Ouija y las mesas de billar. Su muerte fue bastante desafortunada, ya que en 1927 se cayó desde el tejado de una de sus fábricas, donde estaba supervisando la instalación de un asta de bandera. Murió por causas de las heridas mientras estaba siendo trasladado al hospital. Fue el fin de Fuld, pero en ningún caso de la Ouija. Siempre presentada como un juego de entretenimiento, pasó por diversas empresas hasta que finalmente fue comercializada por la gran Parker Brothers. Y la historia aún continúa. Hoy la patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro, y la misma posee juegos tan universales como el Monopoly, Unir la Flota, el Twister o muñecos como los Transformers. Incluso hace pocos años levantó una gran polémica al presentar una expresamente diseñada para niñas en color rosa. En cuanto a Bond, su tumba permaneció décadas perdida hasta que finalmente fue localizada en 2007 en el Greenmount Cemetery de Baltimore. Un grupo de entusiastas logró reunir el dinero para colocarle una lápida digna. En la parte trasera de la misma, lo podéis ver por internet esto, incorpora un tablero de Ouija, un reconocimiento a su legado y quizás también una forma de facilitar las cosas a quien quiera establecer un contacto con su creador. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia no cree que podamos comunicar con los espíritus a través de un tablero y tiene otros argumentos que explican por qué se mueve la Ouija. A más de uno se le habrá ocurrido la idea de que jugar a Ouija la noche del 31 de octubre, por ejemplo, es algo crucial. Sin embargo, la ciencia no cree que a través de este canal nos podamos comunicar con otros espíritus y tiene otros argumentos. La ciencia tiene una explicación muy poco paranormal sobre este fenómeno. Se debe al llamado efecto ideomotor, que se trata de un efecto psicológico en el que una persona realiza movimientos de forma inconsciente y automática, en respuesta a ideas o emociones fuertes. Durante la primera mitad del siglo XX la moda decayó y volvió a recuperar su popularidad en los años 60 y 70. En nuestros días el interés por la Ouija ha ido disminuyendo, aunque se recupera en momentos puntuales, por ejemplo cuando la tabla aparece en películas o series. Existen un buen puñado de películas sobre la Ouija. ¿Vosotros os acordáis de alguna reciente? ¿Hay alguien o algo que quiera contactar con nosotros? Cogeos las manos y cerrad los ojos. Os tenéis que relajar y dejar libre vuestra mente. No penséis en nada. Imaginad que estáis en una playa desierta. El mar. El sonido de las olas. Víctor.
Ahora lentamente abrid los ojos y colocad el dedo índice encima del testículo. Esto no me gusta. J-U-G-A-R. ¿Jugar? ¿Ya qué cojones juegan los espíritus? ¡No! ¡No! Por lo tanto, lo que sucede al final, que al alejar la ouija, es que los jugadores, sin ser conscientes de ello, desplazan el puntero para deletrear sus respuestas. Al tratarse de movimientos automáticos, son fácilmente atribuibles a fuerzas externas, lo que aporta el sentimiento paranormal que sienten las personas que participan. Eso es lo que dice la ciencia. Y ahora que sabemos todos un poco más sobre la ouija, ¿tú te animarías a jugar? Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. estamos muy felices de haber comenzado con este proyecto y compartirlo con vosotros. Poco a poco iremos incorporando nuevos temas tan o más apasionantes como estos. Estad muy atentos. Pronto estaremos de vuelta en Viernes de Misterio.